Háblame, Marisela, de el fin de semana donde tu vida cambió para siempre. ¿Dónde estabas? ¿Cómo disfrutaste? ¿Cómo viviste ese fin de semana? A ver, Adriana, ese fue un fin de semana del 25 de enero, al cual yo me trasladé a la finca de mis padres, porque ese día estaba cumpliendo años mi papá. Wow. Él cumplía sus 70 años, entonces pues le hicimos una comidita y compartimos en familia. Y el domingo siguiente, 26 de enero, pues salí con mi esposo normal dirigiéndonos aquí a la ciudad de Bogotá y en la moto, el conductor y yo pues como pasajera. Tú habías ido, y perdóname, antes de que lleguemos al centro de esta historia, Sí. ¿tú habías viajado con tu esposo el día viernes o el día sábado? El día viernes 24. Y compartido con tu familia, ¿se reunieron todos? ¿O algunos de tus familiares? No, ¿Cómo fue esa reunión? resulta que pues como siempre tenemos como la tradición de reunirnos el fin de año, 31 de diciembre. Entonces nosotros nos quedamos una semana, casi todos. Claro. Ajá. Y pues ya todos nos habíamos regresado a la ciudad. Pero yo quise devolverme porque mi papá estaba de cumpleaños el 25. Entonces yo dije, no, pero ya estuvimos todos, pero él está de cumpleaños y yo quiero ir a hacerle una comida. Así estemos nomás mi mamá que vive con él y allá estaba mi hermano y pues mi esposo y yo. Y buenos conocidos de ellos de allá de la vereda porque ellos viven en campo, en una finca, en un pueblito. O sea, es un pueblito y tiene una vereda, ellos viven en la vereda. Entonces fuimos y compartimos, yo llegué el viernes 24 en la tarde, compartimos esa noche y el día sábado pues mi papá Celebraron. estaba de sus 70 años. Entonces estuvimos contentos, alegres esa noche. Pues al otro día siempre, a mí siempre me da tristeza pues venirme, ¿no? Ajá. No, Porque te pues entiendo perfectamente. son a veces uno pasa un mes, 2 meses por las situaciones, los trabajos y La todo, entonces la distancia. distancia, uno se demora en volver. Tú dices que fuiste con tu esposo, pero ¿quiénes hacen parte de tu núcleo familiar, Marisela? Mi núcleo familiar es mi esposo y mis 3 hijas, pero ya la hija mayor, ella ya se independizó, ella vive aparte. O sea, en mi núcleo familiar ahorita está mi esposo, mis dos segundas hijas y yo, somos Ok. 4. Ese domingo te levantas, me imagino, terminan de compartir. ¿A qué horas deciden salir hacia Bogotá? Decidimos salir como a las 10 pasaditas de la mañana. Sales con tu esposito. Salimos los dos, nos despedimos de mi papá, mi mamá, mi hermano y un empleado que estaba con ellos. Y ya, y nos dirigimos a la ciudad de Bogotá, tener que pasar por Tocaima, que es el primer municipio que pasamos. Normal, pues estaba haciendo mucho sol, mucha calor. Un día bonito. Un día bonito, porque era un día bastante soleado y ya es tierra caliente. Ujú. ¿Qué pasa en ese camino, Marisela? Veníamos normal, despacio, o sea, era un día bastante luminoso por tanto sol que había. Y pues pasamos Tocaima, Apulo, Anapoima y saliendo de Anapoima, antes de llegar a la mesa, mucho antes, veníamos normal cuando de repente un vehículo que iba en sentido contrario, en sentido opuesto, es decir, nosotros nos dirigíamos Tocaima Mosquera y él iba de vía la mesa Tocaima. Entonces de repente eso fue en segundos, fue súper rápido. Solo escuché el sonar del freno de las llantas del carro y el impacto a la moto. Fue en segundos que cambió la vida. ¿Qué pasó en este momento? ¿Eras consciente? ¿Te diste cuenta por qué ese carro terminó chocándolos? No, en el momento, o sea, yo siempre estuve consciente todo el tiempo. Cuando el carro nos chocó, pues yo quedé con mi esposo, no nos podíamos ver, porque yo rodé como 3 veces y mi esposo sí quedó en el acto debajo de la moto. Él quedó debajo de la moto y él no me podía ver porque yo quedé de lado, como a espaldas de él, y él quedó atrás. Entonces ni yo lo podía ver ni él me podía ver. Yo cuando ya dejé de rodar,
quedé de medio lado mirando el cielo, el sol inclemente en ese momento, y mi pierna destrozada porque quedó amputada inmediatamente, solo No, se quedó sí. teniendo de un pedacito de piel. Entonces al quedar amputada y yo estar de medio lado, la pierna subió, quedaba al frente de mi cara y totalmente destrozada, era como abrir un grifo, la sangre me bañaba a mí. Era impresionante, yo en ese momento sentía también el borde del muro acá en el cuello porque yo quedé en el borde del muro de cemento donde baja el agua cuando llueve. Y yo pensaba que estaba muerta. ¿Qué pasaba, Marisela, a tu alrededor? Tú dices, yo todo el tiempo estuve consciente y para que nos cuentes hoy, nos relates lo que tú estabas viendo allí donde tú estabas, pues era evidente, pero ¿qué escuchabas? Las personas de pronto se acercaron, ¿qué sucedía en tu entorno? Sí, de repente pues cuando en carretera o casi siempre en todo lugar que sucede un accidente, las personas unas tratan de ayudar, otras lastimosamente pues llegan es a tomar fotos, videos, cosas. Y en ese momento llegó un muchacho, pues él me cuenta que primero se dirigió a mi esposo porque mi esposo gritaba y lloraba y me llamaba y decía mi esposa, mi esposa. No, yo estaba callada y pues él me veía en un charco de sangre, él pensaba de pronto que pues que yo ya me había ido. Claro. Entonces él se dirigió a mi esposo y mi esposo le dijo, no, mi esposa, y que él lloraba y él corrió a mí y él se dio cuenta que yo estaba viva. Solo que yo no gritaba porque es que me sucedió algo increíble, sobrenatural. Cuando yo quedé así, quedé mirando el cielo, yo decía, Dios mío. Y pensaba en mis papás, pensaba en mis hijas, y resulta que yo años atrás tuve que vivir otra experiencia muy dura, que fue la partida de mi hermano menor en un accidente de trabajo electrocutado. Entonces, ha sido muy difícil esa experiencia también. Y en ese momento, no sé, yo lo vi en el cielo, él me miraba así, hacia abajo. Como no me hablaba, pero era como decirme, yo estoy aquí. Entonces yo le decía, hermanito, mis hijas, mis papás, porque yo pensaba que yo también me iba a ir. Claro. Y pues Y para el dolor todos, para tus papás. para todos ha sido muy difícil el asimilar la partida de él, siendo el hijo menor, y de la manera que él se fue tan de repente e impactante, que yo también me tuviese que ir en ese instante. Entonces él todo el tiempo, yo miraba el cielo y todo el tiempo era ahí. Las personas que llegaron a ayudar, llegaron dos muchachos que para mí hoy en día yo digo son unos ángeles. Ellos hicieron el papel que hubiese hecho mi hermano, el que yo estaba viendo en ese momento, lo que él hubiese hecho en vida si él estuviese ahí como estaban Por ellos. salvarte. Uno de ellos gritaba que retiraran los carros, que no llegaran todos porque me faltaba el Claro. aire. Llamaba al municipio de La Mesa, que era el más cercano, Una y ambulancia. decían una ambulancia, espero ya, y gritaba y gritaba. Y de repente empezó a discutir y le decía a una mujer, mira cómo se le tiró la vida a esta señora, pero ayude, ¿por qué se queda ahí? ¿Por qué no hace nada? Yo no sabía en ese momento con quién discutía. Claro. Y yo le pregunté, ¿pero por qué peleas? Y me dijo, pues con la mujer que te atropelló. Yo no sabía que era una mujer. Wow. Yo pensaba que era un hombre porque casi siempre van conduciendo hombres. Claro. Y era una mujer. Pero no la vi. Ella no se acercó a ayudarnos. A ninguno nos prestó auxilio. Solo fueron ellos. De repente también llegó una muchacha que se hizo al lado derecho mío y yo le decía a mi cabeza, porque yo no me movía. Yo pensaba que si movía mi cabeza se Te iba a podías abrir. lastimar. Que se iba a abrir porque yo sentía que estaba sobre el borde de un muro. Y ella me pasó la mano y me tocó y me dijo, no, tu cabeza está bien. Y miraba si había sangre atrás de la cabeza y me dijo, no, tu cabeza está bien. Cuando ella me dijo, tu cabeza está bien, y yo, o sea, no sentía dolor en ningún otro lado, solo la pierna, yo decía, es solo mi pierna. Y ella también me decía, sí, es solo tu pierna. Entonces yo me llené como de valentía, de, yo puedo salir adelante, yo no me voy a morir acá. A pesar de ver la pierna como estaba y cómo sentía yo caer toda esa sangre sobre mí. Mari, ¿qué pasaba con tu esposo en ese momento? Él en ese momento gritaba y lloraba porque él entró en shock.
Él no le creía a los muchachos que yo estaba viva porque como él no me escuchaba llorar, no me escuchaba gritar, él pensaba que yo había muerto. Entonces uno de los muchachos le dijo a las personas que nos rodeaban que hicieran silencio y me dijo a mí que hablara lo más duro que pudiera. Para que él te escuchara. Para que él me escuchara y se calmara. Entonces yo lo hice y le dije, amor, yo estoy bien. Yo no le decía en qué estado estaba yo solamente le dije que estaba bien para que él se calmara, porque yo tampoco sabía en qué circunstancias estaba él. ¿Qué circunstancia tenía él precisamente en ese momento? ¿Qué afectaciones tuvo él en el accidente? Él se le partió el dedo meñique de la mano izquierda porque el auto no se impactó por el lado izquierdo y también tuvo ruptura del calcañal del pie izquierdo y él quedó debajo de la moto, o sea, no se podía parar tampoco, ni lo dejaban parar, ya los muchachos que estaban con nosotros no lo dejaron parar, él se tenía que quedar ahí, pues hasta que llegaran las autoridades y todo. Pero fueron de 40 a 50 minutos, Esperando. creo, esperando, yo desangrándome. Todo el tiempo mi hermano estaba ahí y yo creo que eso fue como mi polo a tierra de no desesperarme y ponerme a gritar, a llorar, viéndome mi pierna destrozada porque me iba a desmayar. O sea, las pocas energías que tenía las iba a gastar en eso.